Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando fabuloso este fin de semana y ya estamos de nuevo aquí al aire, en esta ocasión, con un tema bastante interesante que es la autoestima sexual. ¿En alguna ocasión habías escuchado hablar de este tema? ¿En alguna situación, en alguna conversación con algún familiar habías tocado como en discusión un concepto como este? Porque muchas personas aún no saben que la sexualidad humana es el equilibrio entre los tres cuerpos, el cuerpo físico, psíquico y energético. Y que de esta área depende más del 99.99% de nuestra plenitud como personas desde nuestra gestación. Te preguntarás cómo está eso. Bueno, lo vamos a ver en el programa. Además, hablar sobre temas de sexualidad humana en pleno año 2020 es aún un tabú en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, debido a la represión por las ideologías de religiones, ideologías, creencias del judio-cristianismo y su mojigatería respecto al tema. Está comprobado además científicamente que una sexualidad sana se traduce en un sistema inmunológico eficiente y en una homeostasis casi perfecta. La homeostasis, recordemos que es la regulación de todos nuestros sistemas que componen nuestro cuerpo. Así que, ¿aún no sabes si tú tienes una buena autoestima sexual? No te vayas y quédate porque aquí en el programa lo vas a descubrir. Así que no te despegues porque esto se va a poner buenísimo. Bueno, dijera Theopharstus Bombard von Heidemann, conocido mejor como Paracelso, que la naturaleza es el gran médico y la humanidad posee a este dentro de sí misma. Abordar el tema de autoestima sexual sin iniciar un análisis desde qué es la autoestima sería como pretender cruzar el Atlántico a nado, ¿se imaginan? Intentemos pues definir el concepto de autoestima para de ahí derivar y desglosar los componentes de la autoestima sexual. La autoestima es un concepto muy amplio con el cual nos referimos total o parcialmente a otros muchos términos como autoconcepto, autoimagen, percepción de una misma, representación de sí mismo, autovaloración, y que puede considerarse como una dimensión básica de la personalidad relativamente estable, cuyo contenido puede definirse como la teoría que las personas tienen sobre sí mismas, cómo nos vemos, cómo nos representamos, cómo nos interpretamos, cómo nos insertamos en la sociedad y en la cultura, etc. Y asimismo, la valoración o grado de satisfacción con dicha teoría, si nos gustamos o no, si nos vemos de manera positiva o no, si nos aceptamos o nos rechazamos, si nos amamos o nos odiamos o no tenemos un buen concepto del amor propio. Por lo tanto, la teoría que tenemos sobre nosotros mismos, como nos vemos o interpretamos, es que lógicamente no nos deja indiferentes, sino que siempre conlleva un cierto grado de disgusto o satisfacción. Una valoración en algún grado, ya sea positiva o negativa, cargada de altas dosis de afecto. El concepto de autoestima tiene, por tanto, tres componentes o aspectos básicos íntimamente interrelacionados. El primero es la representación que se tiene de una misma como persona. Este discurso se puede hacer sobre nosotros mismos, por ejemplo, ¿qué decimos de nosotros en una reunión? ¿Cómo nos presentamos ante la sociedad? Este discurso lo podemos ver referente tanto a contenidos generales como, por ejemplo, autoestima general o teoría que resume globalmente lo que se piensa de nuestra persona, como aspectos y contenidos concretos. En realidad es todo lo que podemos decir de nosotros mismos. En segunda instancia tenemos la evaluación o valoración en términos de medida o comparación con alguien, la manera o ese vicio, esa adicción que tenemos de estarnos comparando con otras personas, ¿no? Por ejemplo, vamos a una fiesta o en una reunión, en el colegio o en el trabajo y hacemos comparaciones con otras personas, ya sea para satisfacer nuestro ego, nuestras necesidades de autoconfirmación de que somos personas valiosas y estamos mejor que otros, o en su defecto,
pues que valemos menos y tenemos menos privilegios que otras personas. Al tratarse de una teoría que nos afecta, no valoramos a partir de criterios propios o ajenos. Tal vez esta valoración no es que no dependa de estos criterios, sino prácticamente son esos mismos criterios, prácticamente el concepto, o sea, no dependen, están formados a través de estos criterios. Y lo más justo sería decir que a través de criterios que construimos y acabamos haciendo nuestros en interacción con los demás, que vamos generando desde nuestra infancia. O por último, recurriendo a comparaciones con las demás personas. Veremos que esta dimensión de la autoestima es fundamental porque puede enajenarnos, haciéndonos víctimas de criterios ajenos o de comparaciones que nos dejan mal situados, o pueden adentrarse sobre criterios que permiten reconciliarnos con nosotros mismos, y eso nos ayuda, nos lleva a aceptarnos y a querernos o a rechazarnos en automático por completo. La carga afectiva o significado emocional que para nosotros tiene el resultado de esta evaluación, como tercer punto, es el grado de bienestar o malestar que se desarrolla a través de la visión que tenemos de nosotros mismos, como un grado de satisfacción o malestar que generamos en valoración, y los efectos secundarios que esto provoca, como por ejemplo depresión, ansiedad, que no somos lo suficientemente buenos o que no tenemos de determinados privilegios y por ello no vamos a disfrutar de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, podemos entender que la autoestima tiene tantos contenidos mentales, representaciones de uno mismo y de una misma, y emocionales, como son los grados de satisfacción o insatisfacción con estos criterios, como mediatizados por la evaluación o la aplicación de criterios de valor que tenemos y que se nos fueron introyectados desde nuestra domesticación en la infancia, porque nos heredan esas creencias, no nos ayudan, no nos enseñan a ser objetivos en base al desarrollo de la inteligencia emocional. Por lo mismo crecemos con muchas inseguridades y crecemos con muchas devalorizaciones, porque a veces repetimos los esquemas de nuestros padres, y si nuestros padres fueron personas con una muy baja autoestima, por ende es lo más probable que nosotros heredemos esa baja autoestima. Estos tres fundamentos son esenciales para la intervención en el caso de algún shock o algún tambaleamiento, por así decirlo, ¿no? O en una inestabilidad emocional, porque es deseable vernos de manera realista frente al uso de distorsiones cognitivas, usar criterios saludables propios frente a la dependencia de criterios ajenos, o evitar el uso de la comparación y querernos a nosotros mismos, cosa que, les repito una vez más, no nos enseñan desde pequeños, y es nuestra responsabilidad ya de grandes investigar y aplicar estos conocimientos adquiridos. Recuerden que la disciplina es la aplicación inmediata y constante de los conocimientos adquiridos para una evolución continua. Así pues, puedo explicarles que hay múltiples factores que intervienen en la conformación de la autoestima. Entre ellos podemos citar la forma en que fuimos concebidos, como ya les había comentado, si fuimos hijos deseados, esperados o no, el estado de relación de pareja cuando fuimos procreados, esto es como nuestros padres se llevaban o estaban en su estatus desde lo económico, lo emocional, lo cultural, lo social, las satisfacciones personales que tenían, las herencias también de su domesticación, si ellos decidieron romper con patrones de herencias emocionales, etcétera. También importa mucho el lugar que ocupamos en nuestra familia, si somos primogénitos, los hijos sándwich, hijos únicos o los últimos, el estado del yo con el que fuimos educados. Aquí es importante revisar estados del yo en temas de análisis transaccional, que en algún momento ya tocaré este tema. Es un poco complejo, pero es bastante interesante porque nos ayuda a tener las herramientas y los insumos adecuados para poder comprender esta fabulosa vida y poder vivir esta aventura que es súper increíble. También repercute mucho el tipo de educación que recibimos tanto en casa como en la escuela, el estilo de relación que establecimos con nuestros maestros y compañeros de clase, la forma en que fuimos conformando la percepción corporal al respecto de nosotros mismos y las experiencias que en general tuvimos con el mundo y el ambiente en el que crecimos. Es importante resaltar que no obstante nuestra particular crianza, el libre albedrío y las herramientas de integración o evolución juegan un papel importante en el desarrollo de nuestra autoestima. Así pues, de la autoestima global interesa particularmente a este eje de la sexualidad, aquella que tiene que ver específicamente con el área sexual.
Les voy a presentar una descripción puntual de todo este tema porque este tipo de análisis es difícil, es raro que la gente se los propongan, se les ponga enfrente, y si lo llegan a tener, muchas veces no hay un interés, y de aquí se derivan muchos problemas de relación personal ya cuando somos adultos, inclusive hasta enfermedades, porque cuando no somos plenos, cuando no hay una plenitud en base a nuestra sexualidad humana, que es el equilibrio del cuerpo físico, psíquico y energético, pues obviamente vamos a tener problemas y vamos a tambalear en nuestra vida, ¿verdad? Así que si gustan sacar un cuaderno, como siempre se los recomiendo, y tomar nota de algún tema, de algún punto que les pueda llegar a resultar interesante y vean en el cual pueden trabajar, o varios, y poder aplicarlos o investigar más a fondo. Recuerden no quedarse con lo único que les llega de primera instancia, investiguen. Bueno, vámonos de lleno. El autoestima sexual es la tendencia generalizada a evaluar positivamente la propia capacidad de involucrarse en comportamientos sexuales sanos y el experimentar la propia sexualidad de una manera positiva y placentera. La investigación relativa al tema de autoestima sexual está en plena gestación, de ahí que sea escaso este tema, aunque se han hecho avances importantes. Pamela Gaynor y Judy Underwood presentan un artículo titulado Conceptualizing and Measuring Sexual Self-Esteem, Struth-Fisk et al., de 1995, en donde proponen una conceptualización para la autoestima sexual, siguiendo los lineamientos de la doctora Fisk. El constructor teórico fue elaborado bajo el enfoque del Carl Rogers y se describen 7 dimensiones que componen la autoestima sexual. Tomen nota. Número 1 es la seguridad. Número 2, nuestro cuerpo. 3, lo general. 4, autoerotismo. 5, fantasía. 6, dar. Y 7, recibir. Asimismo, estas investigaciones han elaborado un inventario en la escala de la autoestima sexual según las personas que se dedican a estudiar y a trabajar con este tema. Se ha asociado la autoestima sexual a la posibilidad o no de ejercer la maternidad y el consciente refuerzo social para emprender la tarea de ser madres o padres, como precursor de la misma autoestima. Asimismo, con la infertilidad, en donde el estrés provocado por problemas de fertilidad incrementa los conflictos maritales y disminuye la autoestima sexual, la satisfacción con el propio desempeño sexual y la frecuencia coital. Johnson & Johnson evaluó la correlación entre la participación sexual por un lado y la autoestima sexual y actitudes sexuales por otro. Encontró que la autoestima sexual y las actitudes sexuales están correlacionadas con el interés, la participación y la satisfacción sexual. Por lo mismo, es importante que conforme vamos avanzando comprendamos todo este tema, porque innegablemente una buena autoestima sexual se va a ver reflejada en nuestra vida diaria, en nuestro sentido del humor, en la visión que tenemos del mundo, en nuestra salud orgánica, nuestra relación con los demás, con nosotros mismos, con nuestro entorno y con todo lo que conlleva el hecho de vivir, inclusive hasta el deseo o el gusto por nutrirnos adecuadamente, por dormir adecuadamente, por ejercer nuestros derechos y el simple hecho también de cómo divertirnos, ¿saben? De una manera sana o bajo influjo de drogas o el consumo de alcohol. También la autoestima sexual ha sido valorada en sobrevivientes de abusos sexuales. Este tema es muy importante porque habemos muchas personas que somos sobrevivientes de abuso sexual y violación sexual. Y nuestra vida queda marcada después de todo esto, ¿saben? Así también encontramos que esta situación de los efectos secundarios de un abuso sexual son considerablemente disminuidos cuando hay una muy buena autoestima sexual. También se ha visto en personas con alguna discapacidad física y se ha notado que entre más tardía es la aparición de tal discapacidad, la autoestima sexual decrece significativamente. Asimismo, con desórdenes alimentarios, en donde las mujeres y hombres que afectan sus desórdenes por la alimentación muestran una autoestima sexual muchísimo más baja. Por otro lado, se ha descrito el impacto que enfermedades como el SIDA hacen que la gente tenga una baja autoestima sexual, pues el deseo, el desempeño y la dinámica de relaciones de intimidad se ven afectadas
Todo en la correlación directa con la forma de ver la enfermedad y de llevar a cabo pues su estilo de vida, desarrollando ya el SIDA, no así cuando tienen VIH, porque pues se sabe que el VIH es el virus no desarrollado, que cuando la persona lleva un tratamiento médico adecuado, lleva una buena prescripción, lleva un buen seguimiento, pues es difícil que desarrolle el SIDA y sobre todo que pueda contagiar a otras personas de VIH teniendo un buen control de la enfermedad. Se han reportado que en relaciones sexuales regulares las conductas de riesgo sexual están directamente positivas asociadas con la autoestima sexual. Esto es que si tú eres una persona que constantemente tiene un buen ejercicio de su sexualidad, significa por ende que tienes una muy buena autoestima sexual. Así es, el efecto de la autoestima sexual en conductas de riesgo en relaciones regulares, por otro lado, es indirecto y positivo, estando mediatizado por la cantidad total de la actividad sexual. Esto se dice que en relaciones sexuales casuales las conductas de riesgo están negativamente asociadas con la autoestima y positivamente asociadas con la autoeficacia sexual. La autoestima sexual influye en las conductas de riesgo casuales indirecta y positivamente, y el efecto está mediatizado por el total de la actividad sexual que se lleva a cabo en estos actos, y los hallazgos se han llegado a ver que son completamente contrarios en los esperados cuando se relaciona negativamente con las conductas. Como podemos estar viendo, es altamente importante el efecto secundario de la autoestima sexual en nuestras vidas, como la autoestima corporal, como la autoestima emocional, como la autoestima espiritual o energética, porque entre mejor concepto tengamos de nosotras mismas como personas, entre más nos amemos, entre más encontremos una autorrealización, más fortalezas vamos a desarrollar, mayor inteligencia emocional vamos a tener, y por lo mismo va a ser más fácil enfrentar pues la vida. Otro estudio que evalúa diferencias entre hombres y mujeres es el de Rosenthal, Moore & Flynn, que se llevó a cabo en el año de 1991, quienes reportan que los hombres que tienen una autoestima sexual más alta son más confiados que las mujeres en su habilidad para detectar sus necesidades sexuales, pero menos seguros para decir no ante demandas sexuales. Los predictores de conductas de riesgo fueron iguales para ambos sexos, pero difirieron en cuanto a tipo de pareja. La seguridad en la habilidad de decir no fue el único predictor de conductas sexuales más seguras con una pareja casual, con la cual puedes llegar a tener sexo. Así pues, se ha descubierto que la autoestima sexual se correlaciona positivamente con la masturbación y con el uso adecuado de métodos anticonceptivos, porque una persona con una muy buena autoestima sexual tiene un buen proyecto de vida y tiene prioridades. Muchas de esas prioridades se pueden llevar a cabo a través de la pirámide de Maslow, que la he mencionado en varios programas y en varias conferencias que he llegado a dar, porque esta pirámide nos enseña cómo manejar prioridades y se encuentra dividida en 5 grupos, que la base es la fisiología, después la seguridad, al tercer nivel tenemos la afiliación, el cuarto el reconocimiento y el quinto la autorrealización. Les voy a explicar, por ejemplo, de qué va el primer nivel, que es la fisiología, que es la base de toda la pirámide, y prácticamente si no tenemos atendida esta fisiología de manera adecuada, pues obviamente no podemos continuar con vida. Número 1 es la respiración, o sea, si no respiramos, fallecemos. La alimentación, si no nos alimentamos, morimos. Descansar, si no descansamos, morimos. Actividad sexual, tener coito. Aquí podría, a menos de que seas una persona que haya encontrado un camino en la iluminación y un desapego completamente al coito sexual como una proyección de energía, probablemente lo puedas lograr. Sin embargo, cuando comienzas con tu actividad sexual determinada edad, dependiendo de pues tu reloj biológico, ya es indispensable llegar a tener esta actividad, inclusive como la masturbación o el autoerotismo. Y el último, la homeostasis, que es la regulación de todo nuestro sistema respiratorio, cardiovascular, nervioso, neuronal, etcétera.
Si no tenemos adecuadamente desarrollada esta primera base, es imposible que continuemos con vida. Ahora sí que si no respiras, si no te alimentas, si no descansas, si no tienes una buena homeostasis, puedes llegar, o más bien, pues falleces, ¿no? A ver, deja de respirar. En segundo lugar, tenemos el concepto de seguridad, que es la seguridad y la integridad física de sentirnos con un buen instinto de supervivencia aplicado. Después, tener un empleo para subsistir, contar con recursos materiales, por ejemplo, dónde dormir, qué ropa vestir, etcétera. Tener una buena dosis de conceptos éticos, filosóficos, para podernos desarrollar como buenas personas civiles y ser unas personas productivas en la sociedad. Tener un buen desarrollo, un buen ambiente familiar. Tener situaciones óptimas de salud, por ejemplo, contar con agua potable, con un lugar con las condiciones adecuadas para vivir y desarrollar y trabajarnos, y contar con alguna propiedad privada, llámese el lugar que rentemos, un espacio o pequeños elementos materiales que nos puedan llegar a hacer sentir que son de nosotros y tener un sentido de pertenencia. Si no tenemos ninguno de estos como segunda prioridad, pues podemos seguir con vida. Quizás no podemos tener una buena apreciación de lo que es la calidad de vida. Sin embargo, ya en una sociedad como la nuestra, pues estos ya son un segundo nivel, la seguridad que nos da una buena adaptación al ambiente. Después tenemos la afiliación, que es desarrollar amistad, tener afecto con otras personas, tener intimidad sexual. Cuando ya la cuestión va más allá de nada más un coito sexual, sino cuando hay una apreciación, un gusto, un placer, un cariño, un afecto, un amor por otra persona. En cuarto nivel tenemos el reconocimiento, que es autorreconocimiento social, tener confianza en nosotros mismos y en los demás, respetar y respetarnos y tener éxito en la vida. Y por último, en la pirámide está la autorrealización, que es el desarrollo de una buena ética civil, ser creativos, tener espontaneidad, faltos de prejuicios, aceptación de los hechos como un proceso de vida y tener a la mano una buena capacidad para resolucionar nuestros problemas. Si basamos nuestra vida en esta pirámide, se los aseguro que va a ser muy fácil entender cómo llevar a cabo un buen nivel, una buena calidad de vida, y los conflictos van a ser los menos. No se despeguen, los dejo aquí con una pequeña canción de Hastic de Ney de la Paz. Regresamos. Porque me perdí en tus ojos, te quería solo para mí y me destruiste así. Necesitas decirle a todo el mundo que estás solo, que la vida ha sido mala contigo. Así, así, casi, casi, fui feliz y creí, creo que
que estás solo, que la vida ha sido mala contigo. Así, casi, fui feliz y creí, creí que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, casi, fui feliz y creí, creí que serías para mí. En tus ojos me perdí, una traición recibí, pero te busco aún así. Así, casi, fui feliz y creí, creí que serías para mí. Fui feliz y creí, creí que serías para mí. Esto fue Hashtag de Anaí de la Paz, orgullo 100%, talento de orgullo 100% guerrerense. Regresamos. Qué interesante este tema de la autoestima sexual, ¿no? Vamos a descubrir muchas cosas sobre nuestra persona a través de este tema. Vamos a continuar. Se incluye en la dimensión de la autoestima sexual a la salud sexual o el ser sexual compuesto por la identidad, la orientación y la historia sexual. También el ser corporal, que es la figura corporal, las habilidades que tenemos, el ser social, específicamente en lo referente a los diferentes aspectos relativos a las relaciones de pareja y a otros tópicos adicionales como ser autoeficientes, tener un lograble control interno y externo y el sentido del humor. Todos estos esquemas nos van a hacer comprender muchísimo mejor nuestra vida a través de estas subdivisiones para poder comprender mucho mejor la autoestima sexual. Así que si tienen a la mano su cuaderno y su nota y su pluma para hacer anotaciones. Número 1, autoestima corporal. Es esta teoría que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, específicamente en cuanto a nuestro cuerpo sexuado, si somos atractivos o no. Es la representación, valoración y grado de satisfacción que produce la figura corporal en cuanto a posible objeto de exposición y atracción sexual con las otras personas, independientemente de nuestra orientación sexual, seamos hetero, homo, bi, pansexuales, asexuales, etc. Sabemos que la figura corporal tiene una gran importancia social, pues mediatiza numerosos aspectos de las relaciones sociales, laborales, educativas, personales, lúdicas, etc., e interpersonal, como la mediatización en la atracción que sienten los demás, como el grado de confianza con el que las personas nos atrevemos a a iniciar relaciones personales, laborales o de atracción física. Así podemos entender que es tan importante desde nuestra infancia, nuestra adolescencia y a lo largo de toda la vida, pues se condena a las personas a ser víctimas de un modelo dominante de una figura corporal presentado por medios de comunicación y de consumo. Pues este modelo corresponde a intereses comerciales, procurando hacer invertir a todas las personas dinero en cosméticos, ropa, productos de todo tipo, dietas y hasta en operaciones estéticas para tener un cuerpo que según estos medios de comunicación y mercadotecnia dicen que es el cuerpo perfecto. Este interés comercial por un determinado modelo de figura corporal explica por qué se han incorporado a los varones, haciendo que también el cuerpo del hombre sea objeto de atención. No podría ser de otra manera. ¿Cómo estas empresas, cómo el comercio iba a prescindir, comerciar inclusive hasta con nuestra imagen? Qué curioso, ¿verdad? Que caemos presa de esto, aunque es importante comprender la diferencia entre tener una buena vida, una buena alimentación, dormir adecuadamente, cuidar nuestro cuerpo por salud, y otra cosa es imitar los patrones de cuerpos que vemos en propagandas, no en publicidad, porque muchos de esos cuerpos son con una determinada anatomía o inclusive están hechos de cirugías. Así se puede entender también por qué mucha población joven entra en depresión al hacer posible imitar estos modelos
Y cuando no lo llegan a conseguir, pues llegan a sentirse mal consigo mismos y comienzan a desarrollar conductas pasivo o activo-agresivas y llegan a ser personas bastante disfuncionales ya de adultos. Inclusive hay adultos que continúan con este patrón y no llegan a comprender que esta es una trampa mortal, ¿no? de los medios de comunicación y de las empresas que nos ven en un deber ser. Por lo tanto, es importante tener una teoría realista sobre la propia figura corporal, la aceptación de nuestro cuerpo, evitando las distorsiones cognitivas, haciendo una valoración positiva a través de criterios saludables y propios. En pocas palabras, querernos como somos y procurar tener una buena salud y buenos hábitos para tener un buen equilibrio en nuestra vida, desde lo físico, psíquico y lo energético. Punto número 2, la identidad sexual. Esto se basa en tener una teoría sobre la propia identidad que corresponda con la propia realidad biológica y valorarla positivamente en un componente esencial de nuestra salud sexual. Pues los problemas asociados a este aspecto de la autoestima son los trastornos de la identidad de género en la infancia y la ya conocida transexualidad en la edad adulta, cuando la persona es obligada a vivir un género determinado por una identidad de género determinada según el sexo biológico que tiene entre las piernas. Recordemos que habemos machos, hembras y más de 80 grados de intersexualidad, y lo que tienes entre las piernas, los genitales, no van a definir tu identidad de género. Por eso es que existen las personas transexuales que probablemente, en el caso de las que nacen hembras, no se identifican porque hay condicionamientos cerebrales ya descubiertos por la ciencia desde los años 80, que se ha estudiado a fondo, ¿no?, este tema, y también por repercusiones socioculturales del deber ser de la persona. Y hay mucho debate porque también hay mucho desconocimiento, y al final de cuentas quien tiene que tomar la decisión es la persona que no se siente a gusto con la identidad que se le está obligando a llevar a cabo por determinada genitalidad, como en el caso también de los que nacen con genitalidad de macho biológico y se identifican y se construyen como mujeres. Todo esto apoyado la mayoría de las veces por un tratamiento de reemplazo hormonal que les ayuda a nivelar su testosterona y su estrógeno, teniendo repercusiones tanto en la hipófisis como en la glándula pituitaria, regulando su verdadera naturaleza. Y pues es entendible que el mayor trastorno sexual que una como persona pueda tener es el de hacer un juicio errado sobre su propia identidad sexual y pudiera llevarle a malestares emocionales tan profundos que le hagan pensar inclusive en el suicidio. Así que si una persona llega a pensar en quitarse la vida por no ser plena con su genitalidad, con su identidad de género, es importante que acuda a terapia. Hay sistemas específicos para poder ayudar a que la persona halle su verdadera proyección, su verdadera identidad, para que sea un ser humano feliz, un ser humano pleno, un ser humano productivo y continúe con su vida como cualquier otra persona. Es fundamental que en la educación sexual fomentemos el juicio correcto sobre la propia identidad y una valoración positiva de que está bien el ser mujer, de que está bien el ser hombre, que qué bueno que tienes tu cuerpo hecho de mujer y qué bueno que tu cuerpo está hecho de hombre. No hay una salud sexual y una salud general sin estar reconciliados con la propia identidad sexual, y cada persona tiene el derecho de elegir ser del género que más le convenga según sus principios, según sus necesidades físicas, y respetar sobre todo en base a cuestiones jurídicas legales que defienden la libertad de elección del género deseado de cada una de estas personas. Por lo mismo, es importante tener a la mano información objetiva, científica, concisa y clara como esta que difundo en mis programas para poder comprender mucho más el paraguas de lo que es la diversidad sexual y poder respetar a las demás personas, tengan o no tengan la misma corriente ideológica que nosotros. Recuerden que respetar el derecho ajeno es la paz. Pero si no se tiene la información adecuada, se puede confundir la aceptación de la identidad sexual con la aceptación del rol de género que la sociedad nos asigna,
como hombres o como mujeres, siendo machos, hembras o personas intersexuales. Recuerden que hay más de 80 grados de intersexualidad. Por ello se trata por separado este aspecto. Vamos ahora con rol de género. El rol de género es una construcción social que discrimina desde muchos puntos de vista a la mujer y crea dificultades a ambos sexos en las relaciones interpersonales íntimas. Por ello, la autoestima del rol de género no significa que se acepte el rol de género asignado y se esté satisfecho con él. La autoestima del rol de género debería significar que cada persona construye su propia manera de estar en el mundo en cuanto a ser hombre o mujer, y que esta es una constructiva en relación con las necesidades humanas, específicamente en relación con las necesidades interpersonales, y que adquiriendo este rol personal, más o menos andrógino, femenino o masculino, dependiendo de sus necesidades, con independencia del sexo biológico reproductor del placer y de la especie, se es consciente, al menos en teoría, sobre el propio rol, se evalúa y se está autosatisfecho con él y se lleva a cabo una vida plena, libre y de felicidad. La educación sexual debe de ayudar a descubrir los contenidos discriminatorios del rol de género socialmente dominante, ser conscientes de las dificultades que crea tanto al hombre como a la mujer, especialmente en las relaciones íntimas, enseñar a las personas a que sean en este camino igualitarias y a que expresen en los aspectos eróticos y personales del rol que libremente deseen ser, y así poder tener un coito sexual libre, sin ataduras, sin prejuicios, sin limitantes, obviamente bajo la concientización y la consensuación de cada uno de los actores. Ahora vamos a ver la importancia de la orientación del deseo, que son todas las formas de orientación del deseo y son compatibles con la salud sexual. Por ello es necesario reconocer la propia orientación del deseo, aceptarla como adecuada y estimarla. Esto suele ser particularmente difícil cuando se toma conciencia de que se tiene una orientación del deseo que no es aceptada socialmente, llámese el ser homosexual o bisexual, y en estos casos es muy conveniente que haya una atención educativa especial para que estas personas sepan que se trata de una orientación del deseo minoritaria y saludable, para que reconozcan también que su orientación del deseo no depende de su voluntad y que lo más adecuado es reconciliarse con ella y vivirla más allá de las ideologías y los convencionalismos que marquen religiones u otras personas. Aquí es importante tener toda esta información científica y objetiva a la mano para tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y no el de los demás. Después viene un tema bastante complejo e importante porque es la historia sexual e incluye todos los aspectos que se han vivido relacionados directa o indirectamente con nuestra sexualidad como personas. Aquí tenemos varios puntos como la historia de informaciones, actitudes y creencias que nos son heredados desde pequeños, la historia de la supuesta moral sexual interiorizada y el grado de culpabilidad con el que se han vivido los diferentes contextos sexuales, la historia de la educación sexual recibida en la familia, tanto en los modelos observados como el trato recibido, como la información, la actitud y la creencia que nos han transmitido o heredado en la domesticación. En este sentido, es particularmente importante la historia de las relaciones de apego, que es la oportunidad para adquirir el grado de confianza básico en las relaciones y el código de comunicación en la intimidad, la historia sexual de los propios padres y otros familiares significativos como tíos, primos, etc. La historia de educación sexual escolar, tanto transmitida a través del currículo oculto como la educación formal. La historia de relaciones con los iguales, tanto que tenga que ver con experiencias sexuales compartidas, como la referida a las relaciones de amistad, dado también que estas se aprenden numerosas habilidades sociales útiles para las relaciones interpersonales. También tenemos la historia de participación en juegos de contenido sexual, como qué tipo de juegos llevamos a cabo, cómo se realizaron, qué motivación tuvo, ya sea de imitación, exploración o placer sexual, y sobre todo cómo es que los hemos vivido y adaptado a nuestra vida. También la historia de autoerotismo, si es que se ha descubierto o no el autoerotismo en la persona, si se han llevado a cabo conductas y cómo han sido vistas por el entorno y sobre todo vividas por uno mismo. Historias de fantasías sexuales, cuál es su función y cómo se han vivido. Historias de experiencias sexuales con otras personas, conductas y tipos de conductas, personas con las que hemos vivido, grados de satisfacción e insatisfacción, también grados de seguridad o el riesgo asumido, grado de voluntariedad o dependencia, posibles experiencias traumáticas, abusos sexuales, violencia, acoso, frustraciones, relaciones graves, historias de afectos sexuales, deseo, atracción y enamoramiento e historias de relaciones de parejas sexuales. Como podrán ver, todo este historial es importante de comprender y de analizar,
porque de ahí vamos a tomar la información que nos va a ayudar a construir una adecuada autoestima sexual y ser personas libres, plenas y felices. Y bueno, estos son solo algunos de los aspectos fundamentales que conforman la historia de las experiencias sexuales, y la forma en la que hemos vivido pues puede ser interpretada por nosotros como una teoría y evaluada de una forma positiva o negativa desde un grado de satisfacción emocional. Esto es lo que llamamos autoestima de la propia historia sexual. Así pues, la autoestima de la historia es comparable con el hecho de que haya habido experiencias inadecuadas de uno u otro motivo, y una alta autoestima en el presente es compatible con el hecho de que la historia sexual pasada no haya sido adecuada a la inversa. Es necesario elaborar un nuevo concepto de sexualidad para que podamos vivir las posibles oportunidades de placer, comunicación, ternura, afecto, procreación, según la situación y las circunstancias. No es necesario procrear si no tienes ni siquiera la capacidad emocional, los recursos económicos, no te amas a ti lo suficiente, o simple y sencillamente decides no procrear. ¿Qué tipo de relación llevas y el momento evolutivo en el que nos encontramos? Por ejemplo, sobrepoblación, qué oportunidades laborales hay, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, es importante y fundamental que construyamos una teoría global sobre nosotros mismos y generemos un adecuado desarrollo en nuestra sexualidad. Recuerden que la sexualidad no es el único contenido en la autoestima, aunque sí uno de los más significativos. Pero bueno, no se despeguen, vamos a regresar con este tema, ya casi terminamos, está súper apasionante, nos faltan 5 puntos más para poder ver si tú en realidad tienes una buena autoestima sexual. No se despeguen, regresamos. No eres como todos, los demás están locos. Tú metas mi lugar, no me mandas a cocinar. No soy tu mamá, ni te tiendo la cama. Y si soy tu mami, te espero over papi. No busco sexo, busco amor en exceso. Yo me comprometo a querer con respeto. Oh, daré. Oh, daré. Como me gustas, papi, como me fascinas, daré. Que me digas soy tu lady y me trates como baby. Como me gustas, papi, como me fascinas, daré. Que me digas soy tu lady y me trates como baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Baby. Ven conmigo, vamos a bailar, que una noche nos va a parar. Yo soy la única que vas a amar, de mí hoy te vas a enamorar. Quiero un amor del siglo XXI y que tú lo vivas conmigo. No seamos amigos, seamos amantes. Yo no quiero flores, yo quiero diamantes, de los más grandes y los más brillantes. Oh, daré, oh, daré, daré. Como me gustas, papi, como me fascinas, daré. Que me digas soy tu lady y me trates como baby. Como me gustas, papi, como me fascinas, daré. Que me digas soy tu lady y me trates como baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Baby. Oh, daré. Are you looking for a new princess? Oh, daré. Here I am.
Esto que escuchamos fue Daddy de Aney de La Paz, talento orgullosamente guerrerense. Regresamos. Bueno, pues regresamos a nuestro tema tan apasionante de la autoestima sexual. Ya más o menos te has ido ubicando dónde te encuentras tú, si realmente tienes una buena autoestima sexual o no. Vamos a continuar y sigue tomando nota. Vamos a hablar acerca de otros conceptos relacionados con la autoestima sexual, porque estos se encuentran relacionados y es conveniente conocer porque son constructos psicológicos, más precisos que el de autoestima, pero también más concretos y mucho más limitados. En realidad, se les puede considerar como aspectos de la propia autoestima, ya que están muy relacionados con ella. Tienen además grandes implicaciones en el campo sexual. Nos referimos a la autoeficacia, el lugar del control interno y externo y el humor. 3 componentes referidos a diferentes dimensiones de la personalidad bastante estables, que pueden mejorarse con intervenciones educativas y terapéuticas. Número 1, autoeficacia sexual. Se refiere, por un lado, a las expectativas sobre la propia capacidad, el grado en el que la persona considera tener los requisitos o la capacidad para realizar una determinada conducta. Por otro lado, hace también referencia a las expectativas sobre los refuerzos o premios que la realización eficaz de esa conducta conlleva. La idea central es que aquellas personas que tienen un alto grado de conciencia de eficacia y de las consecuencias favorables de las conductas que se proponen hacer, están más motivadas para hacerlas y al hacer, de hecho, con mayor probabilidad. La autoeficacia está relacionada con la autoestima de forma en que las personas con alta autoestima suelen tener también mayor autoeficacia, aunque no necesariamente en todos los campos. En el campo de la sexualidad, sentirse capaces de realizar una determinada conducta, por ejemplo, seducir, tener expectativas de los refuerzos que puede conllevar, por ejemplo, una intimidad sexual, que hace más probable que esta conducta sea llevada a cabo. En general les puedo decir que es deseable tener sentido de autoeficacia en relación con las conductas sexuales que cada quien desearía realizar. La escala de autosuficiencia sexual para mujeres es una medida de la competencia percibida en las dimensiones conductual, cognitiva y afectiva de la respuesta sexual femenina. Así pues, la teoría de la autoeficacia sostiene que las expectativas acerca de cómo uno puede desempeñarse en una situación determinada pueden influir significativamente en la conducta de esta situación. Así pues, la autoeficacia influye para decir qué tareas uno va a desarrollar y en qué grado persistirá cuando se presenta este reto en la vida. De ahí que la evaluación y la alteración de las expectativas de autoeficacia y alteración de las claves es importante en el tratamiento cognitivo-conductual de un número considerable de problemas psicosexuales que pueden ser generados desde la infancia y la adolescencia y tener efectos en la edad adulta. Las medidas de autoeficacia han sido desarrolladas para evaluar las expectativas de desempeño para ciertas conductas, pero se ha dado poca atención a la sexualidad femenina. Como Fitchen, Liebman y Rutenberg describieron, en una medida de autoeficacia sexual para hombres enfocada en la habilidad eréctil. Todo esto elaborado como un instrumento para registrar, evaluar e investigar la práctica en la terapia sexual. Y porque, pues obviamente por milenios, por a más de 2000 años, a la mujer se le ha castrado en su sexualidad, se le ha castrado en tener acercamiento a la ciencia. Y hay todavía, hoy día, en pleno siglo XX, muchas poblaciones, siglo XXI, pleno año 2020, donde muchas poblaciones, sobre todo rurales y ciertas zonas urbanas de la ciudad, por ejemplo en México o en muchos países de Latinoamérica, donde no todas las mujeres tenemos acceso a información sobre sexualidad y cómo aplicarla, cómo ejercerla en nuestro cuerpo, porque una mujer que es libre en su sexualidad es tachada inmediatamente de puta, no así del hombre que disfruta de igual manera de su sexualidad. Qué irónico y qué dispareja esta situación, ¿no? Si es una mujer que desea disfrutar libremente de su sexualidad, es inmediatamente un peyorativo porque eres puta. Pero en el hombre no, el hombre hasta se le aplaude con bombos y platillos porque disfrute de su sexualidad. ¡Qué poca madre!, ¿no? O sea, increíble en pleno siglo XX que siga habiendo ese tipo de conceptos. Continuamos con el lugar de control. Es el grado de conciencia, percepción de control, poder o capacidad que se tiene de la capacidad para controlar lo que a uno le sucede.
Se habla de lugar de control externo cuando la persona cree que no tiene control o que tiene muy poco sobre lo que le sucede en general o en un determinado campo. En este caso, las personas suelen tener un sentido fatalista y considerar que de nada sirven sus propósitos o conductas, mientras que una persona puntuaría alto en un lugar de control interno cuando tiene conciencia de que su conducta puede modificar o controlar las cosas que le suceden. La autoestima se relaciona con un lugar de control interno, mientras la baja autoestima se asocia más con un lugar de control externo. En temas relacionados con la sexualidad es muy importante autoconsiderarse agente de salud. Saber que numerosos aspectos de esta dependen de la conducta que se lleva a cabo. De hecho, se calcula que aproximadamente la mitad de las muertes tienen lugar por una causa y un momento que ha dependido de la causa del sujeto. Es necesario que las personas sepan que la satisfacción que puede encontrarse en las relaciones interpersonales dependen en gran manera de su propia conducta. Aquellas personas que creen que todo está escrito y predeterminado, que dependen de influencias astrales, que las cosas le van mal por culpa de los demás, que nadie las va a querer jamás, que por mucho que hagan no encontrarán lo que desean, etcétera, 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 y se autovictimizan, ponen el lugar de control de lo que les sucede en el exterior, no en el interior, no de ellos, y de esta forma se equivocan y se autocondenan o a no hacer nada eficaz en su vida y a estarse victimizando todo el tiempo. Y eso no es vida. Si tú eres de esas personas que se la pasa autovictimizándose, te lo digo de una vez, nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser una persona plena. Debes de cambiar el chip. Debes de tener control sobre tus emociones, sobre tu concepto. Por eso es importante que comprendas el concepto de autoestima y de autoestima sexual. Esto es súper liberador. Sigue los consejos que te doy y verás y notarás la diferencia, dijeran por ahí. Es conveniente saber que uno tiene mucho que ver con lo que le sucede, que cada cual construye una buena medida sus relaciones y el resultado de ellas. Que es más interesante preguntarte siempre, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación? Que echarle la culpa o echarte la culpa a ti. Al culpabilizar no ganas nada. Lo mejor es que te hagas responsable de tus actos, hagas una revisión de lo que has estado haciendo y si has estado repitiendo la misma fórmula una y otra vez y el resultado siempre es el mismo, vaya. Es momento de que cambies de mentalidad. En definitiva, muy importante saber que en buena medida el lugar del control de lo que nos sucede nos pertenece. Continuamos con el humor, así que toma nota. Se trata de la conciencia. Ya me apasioné porque, wow, está increíble este tema. Porque, ¿cómo es tan lógico saber que en nuestras manos está el poder, ¿no? Humor. Se trata de la conciencia que tenemos de cómo nos sentimos en la dimensión alegría, tristeza, buen humor, mal humor. Es, por tanto, el estado emocional valorado desde el punto de vista al grado de bienestar y malestar. Es diferente de la autoestima, puesto que una persona puede tener un determinado momento de mal humor y una buena autoestima, pero a la vez es necesario reconocer que el grado de autoestima está relacionado con el humor. A más alta autoestima, mayor probabilidad de tener buen humor, al menos de manera más permanente. De hecho, el humor o tono vital positivo, tal cual se habla al referirnos del estado habitual, está altamente relacionado con el humor. Ser biófilos, sentirse bien, ser una persona vitalista, ser una persona alegre, etcétera, es una condición deseable de salud y un verdadero tesoro personal e interpersonal. Para la educación general y sexual en particular, es de importante señalamiento encontrar que hay una característica de un gran valor. Y es la siguiente: las personas tenemos la capacidad de tener la diserción o la capacidad de elegir, ¿saben? Porque una persona con una muy buena autoestima sexual probablemente se mostrará más alegre, más vival, más biófila, y la condición opuesta sucederá con los que tienen baja autoestima. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es la biofilia? Bueno, es el sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida, de carácter innato y de producto evolutivo de la selección natural que actúa en especies cuya inteligencia de supervivencia depende de la conexión estrecha con el ambiente y la apreciación de la práctica
entre las plantas y los animales, es cómo nos mezclamos, cómo sentimos a nuestra naturaleza o nuestra conexión con el resto de las naturalezas. Un importante precursor de las respuestas conductuales a estímulos sexuales o de cualquier otro estímulo son las respuestas afectivas que producen las personas a través del aprendizaje por asociación. El aparear una emoción positiva con estímulos neutrales puede provocar una respuesta positiva asociada a tal estímulo. Del mismo modo, al asociar un estímulo con una emoción negativa puede resultar que esos estímulos provoquen una emoción negativa y conductos de evitación. Evitar la realidad. Adicionalmente, las respuestas emocionales se transforman en respuestas actitudinales y en justificaciones cognitivas de dichas respuestas. De este modo, la habilidad para evaluar las respuestas emocionales es de gran ayuda para facilitar la predicción de una gran variedad de comportamientos y actitudes y respuestas cognitivas ante los estímulos sexuales. Hasta este momento, se han descrito los contenidos descubiertos por el doctor Félix López Sánchez, en el cual incorpora a comprender y describir la autoestima sexual a un esquema que agregaremos 2 dimensiones más: la asertividad sexual y el grado de satisfacción. Vámonos con la asertividad sexual. El doctor Arnold Lazarus, citado en Leschen-Jakobski en el año 1975, desde el punto de vista sociopsicológico, destaca el papel de la libertad emocional, misma que define como el reconocimiento y la expresión adecuado de todos y cada uno de los estados afectivos. Saber lo que uno siente no es suficiente, debe de expresarlo y expresarlo adecuadamente. Las conductas asertivas emergen como un aspecto de la libertad emocional que se refiere a la defensa de los propios derechos. Esto supone, número 1, conocer nuestros derechos. Número 2, hacer algo al respecto. Y 3, hacerlo dentro del marco de la lucha por la libertad emocional. Aquí nos marcan que quien no sabe defender sus derechos tiene poca libertad, se siente incómodo y temeroso, y en su hambre de libertad puede mostrarse a veces rencoroso y desagradable. Con el aprendizaje asertivo, consiste en llegar a distinguir sus derechos legítimos, así como defenderlos e impedir que les sean usurpados. El doctor Lazarus cree también que parte del reconocimiento de los derechos propios supone el tomar en cuenta los derechos de los demás y el respeto de sí mismos. El entrenamiento asertivo sirve como base para que nos conozcamos a nosotros mismos. Cuanto más defendemos nuestros derechos y actuemos de modo que nos respetemos, mayor será nuestra autoestima. La asertividad sexual, según Albert Ian Emmons, en la capacidad de decidir en forma libre, es aquello que la persona considera con conocimiento de causa como saludable, agradable y enriquecedor para su propia vida sexual. Incluye comportamientos preventivos para evitar cualquier circunstancia indeseable en su historial sexual. Además, favorece la comunicación con las parejas sexuales, ya que induce al diálogo y el consenso de lo que cada persona necesita, gusta y está dispuesta a compartir sexualmente. De una forma más sencilla, De Rogatis describe la asertividad sexual como la tendencia a ser asertivo en los aspectos sexuales de la propia vida en su libro Handbook of Sexuality Related Measures de 1998. Por último, tenemos la satisfacción sexual, que es el estudio de la satisfacción como un obstáculo por una pobre conceptualización del constructo. Esto es, que existen numerosas escalas que incluyen temas que sean utilizados como predictores de la satisfacción sexual. Por ejemplo, la frecuencia sexual, qué consistencia en orgasmos tenemos. Por ejemplo, muchas personas no encuentran una buena satisfacción sexual por ideologías introyectadas desde la infancia y la adolescencia de que el sexo es malo, de que el sexo es sucio. Y estoy completamente de acuerdo de una parte. El sexo es sucio cuando no te lo lavas y llegas así a tener coito. No. Higiene ante todo, señoras y señores. La satisfacción sexual se define como aquella respuesta afectiva derivada de la evaluación subjetiva de las dimensiones positivas o negativas asociadas con la propia relación sexual. Ya para finalizar nuestro tema, les voy a leer todos los puntos en resumen y vayan tomando nota con cuáles han identificado y con cuáles no, para ver su nivel de autoestima sexual. Número 1. ¿Qué tan feliz eres con tu cuerpo? ¿Qué tan feliz eres con tu sexualidad, que es el equilibrio entre el cuerpo físico, psíquico y energético? ¿Qué tan feliz o tan pleno eres con tu identidad social? ¿Eres una persona autoeficiente? ¿Tienes más control interno, que depende de ti, o control externo, que depende de los demás? ¿Qué tan buen sentido del humor tienes? ¿Qué tan asertiva eres? ¿Qué nivel de satisfacción tienes en tu vida? ¿Tu identidad de género o tu rol sexual te hace plena, te hace pleno?
¿Eres pleno con tu pareja sexual? ¿Tienes un buen desempeño personal en la vida? ¿Sientes que hay bienestar en tu vida? ¿Te sientes con libertad? ¿Sientes que tienes recompensas por lo que haces? ¿Defines que tienes habilidades? ¿Tu orientación sexual te hace feliz? ¿Tu manejo de emociones te produce malestar o bienestar? ¿Estás dispuesto a salir de zonas de confort para evolucionar? ¿Tu historia sexual la has perdonado o te hace feliz o tienes alguna deuda? Si tomas en cuenta todos estos referentes, podrás comprender muchísimo más y evaluar qué tan buena autoestima sexual tienes. Espero que les haya gustado este audio. Recuerden que es un podcast y que lo pueden repetir la cantidad de veces que quieran durante el día y lo pueden escuchar la cantidad de veces que quieran, porque si hay por ahí un tema que les siga haciendo ruido o que les mueva, lo pueden continuar escuchando hasta que le encuentren un buen sentido y puedan desarrollarlo plenamente para aplicarlo en sus vidas. Espero que les haya gustado este programa y los espero para nuestra siguiente transmisión. Un besito y que tengan un excelente fin de semana. Los espero.